Hola a todos, el día de hoy vamos a desarrollar un pequeño experimento para el estudio de la mecánica de los fluidos. Este experimento tiene como título tubo de Venturi y realizaremos un modelo sencillo de dicho instrumento. El tubo de Venturi tiene diversas aplicaciones a diversas escalas para fluidos incompresibles como son los líquidos. Este tubo toma su nombre por el fenómeno que se desarrolla en su interior, denominado efecto Venturi. El efecto Venturi también toma su nombre del físico italiano que lo descubrió, Giovanni Venturi. Este efecto puede ser explicado por las ecuaciones del principio de Bernoulli y el principio de continuidad de la masa. Si nosotros consideramos que el caudal de un fluido es constante, si nosotros reducimos la sección de ese caudal, la velocidad del fluido necesariamente deberá de aumentar. Esto se puede observar mejor si lo analizamos matemáticamente. Si nosotros partimos de la ecuación de caudal y tenemos que el caudal en un punto 1 será igual al caudal en el punto 2 y nosotros reducimos la sección del punto 2, para mantener un equilibrio entre ambos caudales, el valor de la velocidad en el punto 2 deberá de aumentar tanto como la sección disminuya. Ahora, si tomamos esto y lo aplicamos a la ecuación del principio de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2, considerando que ambos puntos se encuentran a la misma altura con respecto del suelo, nosotros tenemos la siguiente expresión. Ahora, si consideramos que la energía en estos puntos debe de ser la misma y que la velocidad 2 va a tender a aumentar, para mantener el equilibrio, ahora la presión número 2 deberá disminuir tanto como la velocidad aumente. Esto quiere decir que conforme se reduzca la sección, la velocidad aumentará y la presión disminuirá. El efecto Venturi. Al momento de reducir la sección, nosotros aumentamos la velocidad del fluido y disminuimos su presión por el principio de Bernoulli. Un tubo de Venturi está formado por una tubería corta, recta, que está conectada a una garganta de menor diámetro, esta garganta está conectada a la tubería por medio de dos tramos cónicos que se van ensanchando gradualmente. Estos ensanchamientos son para reducir las pérdidas de energía cinética sobre el mismo fluido. Existe una relación de área 2 sobre área 1 que debe ser pequeña para así poder contribuir a la precisión sobre el manómetro, pero esto conlleva pérdidas y puede alcanzarse una presión muy baja sobre la garganta. Bueno, estas relaciones entre distancias y diámetros son esenciales para la construcción de un tubo de Venturi y así poder sacar el caudal y la velocidad y los datos requeridos. A estos tramos cónicos les vamos a llamar cono divergente y cono convergente. El cono convergente es el que conecta la tubería de entrada con la garganta y el cono divergente es el que conecta la garganta con la tubería de salida. El cono convergente tiene un ángulo normal de 21 grados y el cono divergente tiene un ángulo normal de 7 a 8 grados. En el cono divergente se busca la expansión progresiva para así disminuir la energía cinética e ir recuperando la presión hacia su valor inicial. Esto, no es exactamente ideal, ya que se tienen pequeñas caídas de presión aún así, pero no son tantas, ya que solamente se pierde el 10 a 20% de la presión que se tenía antes. Sin embargo, si la transición fuera más brusca de parte de la garganta hacia la zona posterior, se haría un chorro, lo cual dispararía la energía cinética y haría que la presión no cambiara mucho de un punto a otro. Y en este caso es lo que sucede con las toberas y con las placas de orificio. En general, la función de este cono divergente es para reducir la pérdida global de presión y la eliminación de este no tendrá efectos sobre el coeficiente de descarga final. Cuando el valor de la presión alcanza la presión del vapor del fluido a la temperatura de trabajo se le llama cavitación y ahí se generan burbujas o bien se libera aire que esto hace que la lectura pierda validez. Es importante la relación que existe entre los diámetros
de las tuberías, porque dependiendo de estos mismos se va a obtener la presión deseada en la entrada y en la salida, para que así pueda cumplir el tubo de Venturi su función ideal. Para la fabricación del tubo de Venturi, primero se tuvo que preparar todos nuestros materiales, la cual consistía en lijar todos los tubos de cobre, los coples y las reducciones de campana de nuestro proyecto. Después de este procedimiento, pasamos a lo que es la etapa de soldadura, donde tomando las piezas ya lijadas del paso previo, se les coloca un poco de grasa en la parte que se quiere soldar. Posteriormente, se calienta la unión de las piezas hasta que la grasa se comience a derretir un poco. Después vamos a colocar la soldadura de estaño sobre la unión y con la flama vamos a ir calentándola hasta que se derrita por completo y llene la unión uniformemente. Se repite este proceso en todas las piezas de cobre, como los coples, para las espigas, los tubos y las demás piezas. Para las espigas de 1/4 se usó un pegamento llamado plastiacero, que consta de 2 partes que al mezclarse forman un pegamento bastante fuerte para el propósito que se le dio, que era unir las espigas sin interferir en el flujo interno del tubo. Por último, solo se le colocó una ligera capa de teflón a las espigas de plástico y se enroscaron en la posición final del proyecto. Para fines estéticos se utilizaron lo que son limas de mano para dar retoques en la soldadura que haya quedado de más y en la unión de las espigas con el plastiacero. Para la realización de este experimento se va a utilizar el equipo de medición comparativa de caudal. Lo primero que debemos de hacer en este equipo es verificar que las válvulas se encuentren cerradas. Una vez hecho esto, se va a seleccionar el circuito de tubería que se va a utilizar, que en este caso es la placa de orificio. Con la placa de orificio ya seleccionada, vamos a encender la bomba y abrir esta válvula. Una vez hecho esto, se va a conectar el tubo de Venturi a la salida de este equipo, en el cual se va a conectar un manómetro diferencial. Una vez hecho esto, se va a abrir esta válvula donde vamos a regular el gasto a 10 litros sobre minuto, y en el tubo de Venturi, en el manómetro diferencial, vamos a medir las pérdidas de carga en milímetros. Con esto vamos a hacer esto gradualmente, de ir aumentando el gasto y tomando las pérdidas de carga. Una vez hecho todas las lecturas, se van a cerrar todas las válvulas y apagar la bomba. Con los resultados obtenidos en el experimento, se puede ver cómo el caudal y las pérdidas de carga van en aumento. Con estos valores vamos a obtener el valor de la velocidad 2 y con esta verificar si se cumple el efecto Venturi, en el cual nos dice que si la presión disminuye, la velocidad 2 va a ir en aumento en una zona de sección menor. En base a la prueba o experimento de medidor de caudal con tubo de Venturi, obtuvimos los siguientes resultados. Aquí podemos ver que tabulamos una velocidad teórica contra una velocidad real, un gasto teórico y un gasto real, así como también obtuvimos un coeficiente C o coeficiente de descarga y un número de Reynolds, que los diferentes números de Reynolds se obtuvieron a partir de valores calculados previamente. Como podemos ver, el comportamiento de la mayoría de gráficas es parecido. La mayoría muestra cierta proporcionalidad entre los valores que se graficaron, como aquí por ejemplo el valor de Q con el valor de B, la velocidad 2, o sea la velocidad de la sección reducida. Podemos ver que va aumentando proporcionalmente. Lo mismo pasa con el número Reynolds y la velocidad 2. Lo mismo pasa aquí, el valor del caudal contra la velocidad 2 teórica es proporcional hasta cierto punto, después cambia esa proporcionalidad, pero vuelve a ser proporcional, y el último segmento pasa exactamente lo mismo, con excepción de la gráfica en la que graficamos, valga la redundancia, del valor del coeficiente C contra el valor de Reynolds. En esta gráfica podemos apreciar valores de número de Reynolds de un flujo turbulento. En base al análisis de resultados obtenidos experimentalmente y teóricamente, pudimos apreciar que hay una gran variación entre sus valores, como fueron en la velocidad y el coeficiente de descarga. Hablando especialmente del coeficiente de descarga, tenemos que para un tubo de Venturi debería de ser de 0.9, mientras que a nosotros nos dio de 0.5 a 0.6.
Esto quiere decir que nuestro tubo de Venturi es muy poco eficiente comparado a lo que debería de ser un tubo de Venturi.